día domingo estuvimos, pues una parte importante, me parece, de México y de América Latina y del planeta atentos a este intercambio de tweets que vimos. Si pudiéramos profundizar en esto, te lo agradeceríamos mucho. ¿Y cómo lo están viendo ustedes este tipo? Pues Violeta, muy oportuno que se abra un espacio para hacer un análisis un poco más ponderado y más riguroso de lo que aconteció en los últimos 2 días. En los medios corporativos, al menos también en Colombia, y hemos venido haciendo un rastreo en buena parte de esos medios corporativos, diríamos, la narrativa es justo esa, o sea, hay una recriminación a un presidente que se insubordina en un acostumbrado ejercicio en el cual frente a los Estados Unidos debe haber absoluta sumisión. Y yo creo que el problema es más de fondo. Por allá en el 2015, cuando hicimos la caravana por la paz, la vida y la justicia, desde Tegucigalpa, Honduras, hasta Nueva York, tuvimos la oportunidad de presenciar las condiciones absolutamente infames y de violación de derechos humanos de buena parte de las personas retenidas en los Estados Unidos en centros masivos de detención como en Dilley, Texas. Recuerdo mucho que había separación de familias, que había niños y niñas migrantes detenidos como criminales en unas condiciones realmente lamentables y luego posteriormente unos procesos de deportación pero años después. Yo creo que el telón de fondo es un fenómeno de un intervencionismo norteamericano de larga data en América Latina que desestabiliza el ejercicio democrático y popular en nuestros países, que impone élites, que confabula con ejercicios privados, que va en contra de derechos colectivos y posteriormente estos países hechos trizas de alguna forma por esta intervención militar, económica, en la vida cotidiana, van a mares hacia los Estados Unidos y es ahí donde los Estados Unidos asume una condición o una posición bastante hipócrita frente al fenómeno de la migración. Y creo que ese es un punto de inflexión bastante importante. Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro es uno de los pocos presidentes en América Latina que abiertamente se ha opuesto al genocidio en Gaza y a la cooperación norteamericana frente a un ejercicio de eliminación sistemático que vemos a través de redes sociales y que vemos cientos de personas asesinadas casi a diario, muchos de ellos niños y mujeres civiles masacrados por Israel. Esa posición le ha generado a Gustavo Petro un ataque feroz, no solo en el ámbito local, valga la pena decirlo, Colombia históricamente ha tenido un ejercicio de cooperación con Israel y con Estados Unidos en cooperación militar y en asistencia técnica militar a propósito de la lucha contra insurgente que han liderado gobiernos de derecha como Álvaro Uribe Vélez y el mismo Juan Manuel Santos. De hecho, Gustavo Petro también bloqueó la exportación de carbón, que implica un ejercicio económico bastante importante para el país, y bloquea la exportación de carbón hacia Israel como parte de un bloqueo a propósito de su genocidio en Gaza. Este contexto es importante porque ya estaba teniendo una serie de tensiones internacionales el presidente Petro y su gobierno, y obviamente se ve profundizado por el anuncio de Donald Trump y sus medidas express de hacer una deportación masiva de ciudadanos colombianos tratados de manera indigna como criminales, porque valga la pena decirlo, los migrantes en los Estados Unidos, todos y cada uno están siendo tratados como delincuentes y criminales. El enviarlos esposados, encadenados en transportes militares, en aviones militares, fue lo que detonó la gota que rebasó la copa, y estamos en una situación que no es otra sino un conflicto entre dos modelos distintos de ver las relaciones internacionales y los derechos humanos. En el fondo, estamos frente a un gobierno de Donald Trump impositivo, intervencionista y tremendamente autoritario, que incluso niega cuando Donald Trump alude a generar una serie de aranceles como una sanción a Colombia, pues por la insubordinación de Petro, pues básicamente está rompiendo un tratado de comercio internacional como el Tratado de Libre Comercio que mantienen los dos países,
y ahí ya no funciona la diplomacia, ahí funciona el autoritarismo y las vías de hecho. Creo que ese es el contexto que necesitamos tener como fondo y que no es exclusivo a Colombia. Esto vale la pena decirlo. Frente a México ha tenido una posición muy similar, ha estado diciendo que va a recuperar el canal de Panamá a todo costo y creo que la amenaza es de ese autoritarismo frente a toda América Latina y por ende con todo el hemisferio. Yo dejaría por ahí como un contexto rápido, querida Violeta. Muchísimas gracias, Alex. Pues esto que comentas es una criminalización a un presidente que se insubordina. Eso me parece pues muy, muy atinado de lo que estás comentando, de todo lo que estás comentando. Antes de hacer el siguiente cuestionamiento, Alex, que va también es de esta narrativa de que el presidente ha sido derrotado y que entonces se impone Donald Trump y el imperio de los Estados Unidos hacia América Latina y que está mandando mensajes y que ya sabemos todos los latinoamericanos si nos insubordinamos lo que nos va a pasar, que no hay de otra. Bueno, pero antes de entrar a eso, escuchamos mucho también de parte de la prensa corporativa de que había una situación, que se vendría una situación trágica y nos llamaba la atención por la exportación de las flores que se iban a hacer en el contexto del 14 de febrero. Y realmente nos llamaba la atención porque justo dando un seguimiento, tú acabas de decir, por ejemplo, el carbón es uno de los elementos fundamentales de exportación de los Estados Unidos. Y tú acabas de poner un punto aquí que me parece importante, el bloqueo de carbón a Israel. Si pudiéramos profundizar también en eso, ¿no? Porque también implicaba pues que Colombia dejara, sé que la situación es muy desigual en términos de lo que exporta Estados Unidos a Colombia y lo que exporta Colombia a los Estados Unidos, pero hay varios elementos fundamentales, lo que son el petróleo y el carbón que también se dirige a los Estados Unidos, Alex. Entonces, si pudiéramos profundizar en esto. Bueno, pues de nuevo el ejercicio mediático es que los Estados Unidos se va a quedar sin flores a propósito del San Valentín, que es básicamente una muy pequeña parte del fenómeno de exportaciones bilaterales que se tienen con los Estados Unidos. Vi muchos trinos a propósito del café, por ejemplo, que es un renglón importante para Colombia, pero en últimas, Colombia sigue siendo una economía eminentemente extractivista, o sea, buena parte de nuestra relación con los Estados Unidos se basa en el petróleo. Uh -huh. Y el escenario de plantearse un gobierno de transición o de cambio, como el de Gustavo Petro, no es simplemente hacer un trino beligerante, sino creo que hay que mencionar que hay una serie de medidas que ya se han venido implementando 3 años atrás en su gobierno. Es decir, la diversificación del ejercicio de tener una estricta dependencia del petróleo en el país. De hecho, el último año ha reportado una cifra récord en turismo, que es buena parte del renglón económico que quiere sustituir el gobierno de Gustavo Petro, y ha tenido un diálogo muy importante hacia Europa. Vale la pena recordar que en Colombia tuvimos el año anterior la COP16, un evento muy importante en el que la apuesta de este gobierno es transitar hacia energías limpias y por ende a países europeos fundamentalmente. Es bien importante entender que yo no creo que sea tan una correlación que, si bien es bien asimétrica, Estados Unidos no está en una condición de romper con uno de sus socios importantes, al menos en América Latina. Somos el tercer renglón de intercambio. Tienen una crisis por el acceso al petróleo y creo que es una situación de pensar dos veces. Vale la pena decir que Trump nunca, yo creo que no vio venir que Gustavo Petro le iba a responder diciéndole: ah, tú me quieres imponer aranceles, yo también te los impongo. Y porque ya vengo trabajando en una relación económica distinta, y no es menor la relación y la posición que se ha tenido en América Latina hacia el sur, con países como China y Rusia, donde hay unas economías emergentes, donde hay una gran cantidad de solicitudes en términos de exportaciones y de materias primas, y que hace parte de romper esa línea unilateral que se tenía históricamente con los Estados Unidos. Así que yo no creo que sea tan simple mencionar que Trump ganó este primer round, sino más bien hay una ponderación de ambos escenarios a decir qué estamos perdiendo.
y creo que los Estados Unidos, lo primero que pierde, y me parece bien importante, es credibilidad. Muestra a Trump un muy rápido escenario de autoritarismo, de fuerza, y eso le quita fuerza a sus propios inversionistas y a la confianza de su propia ciudadanía. Yo no creo que simplemente mantener a estas alturas, con todo el fenómeno de violencias que tenemos en el mundo, una posición estrictamente autoritaria sea el camino adecuado. Y del otro lado, hacia América Latina, yo creo que gana Gustavo Petro en el liderazgo que tiene. Hay que recordar que en unos cuantos días va a asumir la presidencia de la CELAC, que es un importante escenario de diálogo entre los países de América Latina, especialmente a Centroamérica y el Caribe, y Gustavo Petro va a ser el presidente de la CELAC. Así que yo creo que en Cabildeo Internacional Petro está haciendo un ejercicio muy importante y que vale la pena seguir insistiendo en que esto no es contra Gustavo Petro, esto es contra cualquier escenario de autonomías y de independencias de las economías, diríamos, emergentes y progresistas en América Latina, y eso es un grave riesgo. Gracias, gracias Alex por esta también explicación, me parece también muy importante. Pues incluso cuando hablamos de economías dependientes que decíamos hace unos días y mostrábamos la gráfica, pues Estados Unidos necesita mucho de América Latina, ¿no? Por ejemplo, de estos depende de 32 minerales de América Latina y entonces, pues ahí cambia cuando la narrativa, cuando vemos también en el Servicio Geológico de los Estados Unidos esta dependencia que tiene de recursos naturales hacia estos territorios. Y bueno, lo otro que quería preguntarte, digo, además de esta situación que nos comentas del petróleo, que también nos parece sumamente importante, y de la posibilidad, digo, todos pensamos que acto seguido, después de este intercambio de tweets en tono fuerte, vendría una negociación con China y con Rusia y pensamos en los BRICS, ¿no? ¿Tú lo ves también en un horizonte posible, cercano, de que se dé una negociación también para que Colombia ingrese a los BRICS? Yo creo que es un camino que se viene estudiando ya hace varios años, Mm. y creo que justamente hay que entender cómo se revierten las dinámicas de negociación. Históricamente nuestros países han negociado, no sus gobiernos, sino sus élites han negociado la extracción de minerales, materias primas, etcétera, hacia los Estados Unidos en una lógica tremendamente desigual. En un ejercicio, y curiosamente, para muchas de las personas que nos ven, los BRICS no son un escenario de izquierda, los BRICS son un escenario de económico. Diríamos, el neoliberalismo y la economía puesta a nivel mundial, pero es un equilibrio de fuerzas. Es no venderle a un solo, no tener un solo proveedor del otro lado y no tener una sola posibilidad de negociación a propósito de tus materias primas, tus minerales, tus frutas, etcétera. Y yo creo que ese es un ejercicio de mercado global que se está aperturando, que vale la pena tenerlo en cuenta, que está abriéndose escenarios en todo el mundo y que creo que no es ningún tipo de amenaza, sino es más bien un ejercicio de libre mercado y de autodeterminación de un país como Colombia a decidir con quién establece acuerdos comerciales. Yo creo que justamente ese va a ser uno de los escenarios más complejos para los Estados Unidos, pero lo difícil no va a ser el cómo se surten esos acuerdos comerciales, sino cómo se irrespetan por parte de los Estados Unidos en cabeza de Donald Trump, quien seguramente va a hacer uso de la fuerza, de la desestabilización política y, por qué no decirlo, del uso de los medios corporativos para hacer el adecuado matoneo histórico que han hecho para hacer ver que estos escenarios son escenarios autoritarios, que son escenarios que irrespetan normas, pero vale la pena decirlo con sus anuncios, de nuevo lo reitero, de aranceles, el primero que vulnera un acuerdo internacional que justamente ha cuestionado todo el tiempo, que debe ser atendido por estos países, es los Estados Unidos en cabeza de Donald Trump.
Gracias, Alex. El tema de la CELAC, digo, ya ahorita la reunión que había sido convocada urgentemente en este escenario, pues de una confrontación intensa de los aranceles cambia. ¿Cuál debería de ser el papel de esta reunión que tendrá la CELAC en los próximos días, Alex? Yo creo que justamente la CELAC tiene en el centro los países centroamericanos que de alguna manera han sido los más golpeados con el fenómeno migratorio y con una relación de dependencia histórica de los Estados Unidos. Países como Honduras, Salvador, la misma Guatemala, son países que han transitado escenarios muy violentos de una gran dependencia y además vale la pena decirlo, Violeta, de donde más se están teniendo olas migratorias masivas. Yo creo que la CELAC y Gustavo Petro, de hecho, el año anterior convocó a una cumbre internacional en México a propósito de movilidad humana. O sea, esta exigencia de Gustavo Petro acerca del trato digno, del comportamiento humanitario por parte de todas nuestras autoridades no es nuevo. Viene desde casi su plan de campaña y es cómo humanizar la movilidad humana, cómo atender sus causas estructurales y una de ellas justamente es el intervencionismo de los Estados Unidos. O sea, si no quieren más migrantes en los Estados Unidos, sin lugar a dudas tienen que permitir que haya democracia en nuestros países, que haya transparencia en nuestros países y que no haya injerencia eh, autoritaria y valga la pena decirlo a veces muy mafiosa en las economías locales. Creo que tienen que ser parte de los temas sobre la mesa. Gracias, Alex. Y bueno, por último, Alex, la situación que se está, el escenario que se está viviendo y lo que está por venir en Colombia, pues empezamos incluso ayer a leer y ver en la prensa de que estaban pues en peligro las elecciones y el presupuesto y cómo se está viviendo al interior la prensa, la academia, el ejército, ¿no? Que también decíamos cómo va a reaccionar el ejército, en general la oposición y veíamos, ¿no? Un tuit también el mismo día del intercambio de los tuits entre el presidente Petro y Trump, veíamos al alcalde de Medellín diciendo vamos a los Estados Unidos a decirle, ¿no? A los estadounidenses que Petro pues no nos representa y que es un peligro lo que ha hecho. Sobre todo esto, el interno, Alex, ¿cómo lo estás tú analizando? Pues yo creo que lo único que está en crisis es las compras de elementos deportivos para poner las rodillas en el piso. Valga la pena esa acotación porque curiosamente muchos de los poderes de élite del país que hoy por hoy ejercen algunos poderes políticos tienen serios compromisos y relaciones históricas con el narco y las mafias. Y a mí me sorprende mucho que ellos sean los más indignados, ¿no? Vale la pena decir que muchos de nuestros monstruos, muchos de los asesinos masivos, de los paramilitares y de los cargos medios dentro del crimen, gozan de ciudadanía en los Estados Unidos. Eso es una paradoja. Y es que yo creo que el fenómeno de las drogas no puede estar ajeno a este análisis. Nosotros tenemos una codependencia enorme de una economía ilícita gigante con los Estados Unidos, que son el narcotráfico y las armas. Y esa economía se nutre justamente de unas élites que históricamente han negociado con ese poder mafioso de los Estados Unidos ese tipo de escenarios. Hay una investigación que vale la pena relevar de hace algunos años de un muy valiente equipo de periodistas que justamente establece cómo narcos colombianos, mexicanos en los Estados Unidos gozan de menores penas en un ejercicio básicamente de intercambio. Yo sé que tú tienes N número de millones de dólares, le das en tanto al fisco, hay todo un ejercicio corrupto dentro de la DEA y posteriormente estos personajes se quedan en los Estados Unidos. Ese no es un elemento menor, porque de ahí se han alimentado muchos de los poderes locales políticos en nuestros países. Por ende, yo creo que estas personas que salen huyendo a decir ya mismo, por favor, Estados Unidos, perdona a nuestro presidente insolente, pues dejan ver de alguna manera cuáles son los intereses. No todos vinculados a la mafia, pero sí muchos vinculados, casi que todos vinculados a intereses estrictamente individuales. Si yo, por ejemplo, soy un poder político, pero tengo una empresa que exporta de manera masiva a los Estados Unidos, pues no hay ningún interés
público en mi actuar. Yo estoy defendiendo una economía privada en la cual me veo eventualmente perjudicado por las medidas que pueda tomar un gobierno como el colombiano. Pero creo que aquí no hay una serie de personas corriendo a los supermercados comprando mercancías, no hay una crisis de alimentos, porque vale la pena decirlo, a diferencia de Venezuela, Colombia sigue siendo un país de producción agrícola bastante fuerte, es un renglón muy fuerte y de hecho justamente buena parte de las decisiones en este momento es fortalecer la economía local. Tenemos un renglón muy importante de importación de maíz y soya desde 1991, una apertura económica que se hizo en Colombia, y creo que una decisión importante sería nutrir nuevamente el cultivo de maíz en Colombia, el cultivo de soja y de otros productos agrícolas, que justamente tenemos el suelo y las condiciones para desarrollarlo. Así que yo creo que ese es un elemento importante, es aquí no hay una crisis económica derivada de una relación que creo que se tensiona, hay unas dependencias, pero de fondo, reitero, la discusión es sobre los derechos humanos y sobre las libertades de las personas en América Latina. Alex Sierra, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta mirada tan aguda y tan profunda de lo que está ocurriendo en Colombia frente a esta avalancha de una prensa corporativa a nivel mundial, ¿no? Pues que también tiene otra narrativa. Así es que muchas gracias por la entrevista y pues les comentamos a las y los compañeros que nos siguen que en un momento cortaremos este segmento para publicarlo y mover de manera individual la entrevista con Alex Sierra, antropólogo e investigador asociado del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos. Alex, querido Alex, un fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento y seguimos en comunicación. Violeta, muchísimas gracias. Un abrazo a todos de vuelta y la única recomendación es tratar de seguir medios independientes como Momentum, como Rompeviento y hacerse un lado crítico para poder entender las noticias. Un abrazo a todos. Abrazo fuerte. Gracias, Alex.